nosotros y un orgullo contar con Pablo Cruz, exalumno de la escuela, y que bueno, hoy nos trae una conferencia fantástica que esperamos que luego se termine o que luego se complete con un ciclo de preguntas que, como en la conferencia anterior, pues una vez que la acabe se podrán formular. De todas maneras, mientras Pablo está exponiendo, se pueden apuntar preguntas por el canal de texto, por el chat, y en cualquier caso al final pues las resolveremos, sea con voz, dando la palabra a las personas que quieran preguntar, o bien las responderemos, las haremos nosotros, se las trasladaremos nosotros a Pablo. En ese sentido, pues Pablo, muchísimas gracias por venir. Es para todos nosotros, como ya digo, un orgullo, y hablo en nombre de no solo nuestro, que somos de alguna manera los exalumnos también, que estamos trabajando por este ciclo de conferencias, sino por todo el cuerpo de profesores de la escuela y por Enrique Castaño, director, que también nos manda su agradecimiento. Pablo, en este sentido te dejamos completa libertad, te dejamos el control. Cualquier aspecto técnico nos comentas. Yo voy a pasar a estar silenciado, pero bueno, te estamos escuchando permanentemente para cualquier cosa. Muchísimas gracias y nada, te doy la palabra, Pablo. Gracias por venir. Muchas gracias. Pues nada, gracias a vosotros por esta llamada, por esta invitación a volver un poco a la Facultad de Arquitectura, en la que he pasado bastantes años y he echado muchas horas de trabajo. Es un placer devolver un poco al corpus docente toda la labor que hemos recibido como alumnos y a la par colaborar con la visión que los nuevos arquitectos tenéis de la profesión, con todo lo amplio y difuso que esta pueda llegar a ser, que es, yo creo, el resumen de mi conferencia, o de mi speech, o como lo queráis llamar. Yo me licencio en el año 2011, me entrego mi proyecto de final de carrera, soy de tan antiguo todavía, ¿de acuerdo? Llevo ya algunos años trabajando, cuando entrego el proyecto de final de carrera, en algunos estudios, colaborando en la realización de algunos concursos. Si queréis, os voy a ir mostrando un poquito. A ver. Esto, por ejemplo, es algunas de las imágenes de las primeras cosas a nivel profesional, con esto quiero decir, cobrando, que yo hago como estudiante que colabora en estudios. Durante algunos años, 2 años, colaboré con José Juan Barba, no sé si sigue siendo parte del cuerpo docente de la escuela, trabajé con él algunos años. Por ejemplo, de este material es una base gráfica que desarrollamos para la publicación de este proyecto, un proyecto suyo muy bonito, el Centro de Interpretación de los Ríos, en el que él tenía, pues bueno, cierta idiosincrasia de proyecto, cierta base teórica en la que lo relacionaba con un cuadro famoso, el rescate de la medusa. Entonces, bueno, yo le ayudé en aquellos tiempos, como no éramos muchos los que teníamos habilidades digitales en postproceso de imagen, en Photoshop. Yo empecé a trabajar por ahí, quizá fundamentalmente porque para mí el plano como expresión de la arquitectura es muy válido y muy necesario a nivel técnico para desarrollar el hecho construido, pero a nivel de comunicación de la arquitectura, desde mi primer curso de proyectos yo empiezo a notar que hay, al menos para mí, necesidad de tocar otros caminos, ¿no? Yo empiezo a hacer infografías, me gusta también hacer maquetas, empiezo a desarrollar también con cierto interés tecnológico, me viene un poco por rama familiar, mi padre es, bueno, ya no está jubilado, pero es informático, trabaja en una empresa relativamente grande como director de proyectos. Entonces en casa siempre había ordenadores, siempre ha habido cierta proximidad al software en todas las aplicaciones que este ha podido tener. Siempre hemos sido gente de enredar y de desmontar las cosas, ¿no? Y un poco por ahí pues yo empiezo a trabajar con todos los programas que a día de hoy son estándares de mercado, que son casi obligatorios para expresar casi cualquier cosa, ya no solo arquitectura, sino moda, diseño de producto, publicidad. Pues en aquel momento quizá era menos común hacerlo, yo empecé a hacerlo y así empecé a colaborar con algunos profesores. Además de esa imagen gráfica, este es el primer concurso que yo realizo colaborando con el estudio de José Juan Barba. Es para un mercado, un concurso público que se presenta para un mercado en el barrio de Valdebebas. No ganamos, pero bueno, fue el primer concurso que desarrollamos, el pequeño equipo que formamos en el estudio. Era interesante, con unas formas un poquito rotundas, un poco aquí, básicamente trabajamos como manos de José Juan, porque éramos 2, 3 compañeros con poca experiencia, ¿no? Todavía profesional. Entonces, básicamente él marcaba pautas y nosotros desarrollábamos proyectos. Pero empieza a ser
muy interesante el proceso de acercarte a un entorno profesional en el que ejecutas no solo ejercicios teóricos de escuela, sino que ya planificas o desarrollas la transmisión de una idea arquitectónica en un concurso, es decir, en un entorno real en el que otros arquitectos y no arquitectos van a intentar entender tu propuesta a través de lo que tú entregues, ¿no? Entonces yo ahí es donde me empiezo a sentir cómodo, en esa transmisión de la idea, además de en el plano, no excluyendo el plano, pero además de en el plano, el desarrollo pues, de infografías, de simulaciones de la realidad aún no construida. Para mí siempre ha sido importante, y esto os lo comento un poco porque yo creo que es la base de que yo a día de hoy esté contento con lo que me dedico. Es importante que cuando uno empieza a desarrollar su carrera, su actividad profesional, no es solo, aunque también debe serlo, el lucro lo que la motiva, sino es el aprendizaje. Es decir, en los entornos hay una frase muy típica que dice, ¿no?, de que si estás en una sala en la que tú eres el más listo, te tienes que cambiar de habitación. Entonces, siempre estar en entornos en los que hay gente que te está estimulando y los que tú mismo, quizá no solo personas, pero también procesos que van a venir para desarrollar esa labor, van a ser un reto y precisan de que tú aprendas cosas nuevas, que ese aprendizaje para mí es motivacional en cualquiera de las opciones profesionales que se van desarrollando. Os enseño alguna cosa más que hicimos. Este es otro concurso de un teatro en Campo de Criptana. Tampoco conseguimos premio. Creo recordar que este concurso al final no se resolvió. Os estoy hablando de la época ya por 2007, 2008. Es justo pre-burbuja. Hay un montón, pero un montón de concursos. Nosotros estábamos haciendo un concurso cada 2 meses aproximadamente. Muchos de ellos, cuando llegó la burbuja, no se construyeron. Por lo tanto, hasta cierto punto, puede uno sentirse orgulloso de no haberlos ganado, porque posiblemente hubieras incurrido en toda una serie de gastos profesionales que no hubieran sucedido, que no hubieran sido, perdón, recuperados porque se empezaban cosas que no se acababan. Es toda aquella época que vosotros os librasteis de vivir. Muy interesante, por otra parte, porque en esa época de estallido, pues todo el mundo tiene muchas ganas de hacer cosas, pero muchas de ellas se quedaron en el tintero. Este es otro proyecto que desarrollamos, una hospedería, uno de los que más completos. Yo más o menos os estoy mostrando cosas que he hecho yo, es decir, también en los planos yo colaboraba en la parte del equipo que diseñamos la propuesta arquitectónica, pero la propuesta más gráfica, más de imagen, en lo que yo me centraba y es lo que os estoy mostrando. Todas las imágenes que os voy a enseñar en la presentación es trabajo mío, personal, algunas seguro que no y os comentaré al respecto, pero en general os enseño el corpus de trabajo mío, es decir, cosas que yo he hecho, que he ido desarrollando, ¿de acuerdo? En este concurso tampoco conseguimos premio, pero bueno, ya conseguimos sentirnos más a gusto con la propuesta que estábamos entregando, la vimos ya más compacta, más completa, mejor orientada tanto en lo arquitectónico como en la potencia o calidad gráfica de la propuesta. Igual, os hablo del año 2009, a mí ver este trabajo mío ahora pues me parece muy interesante, porque hay ciertas cosas de mirada limpia que me parecen interesantes, pero por otro lado, pues a día de hoy trabajo de otra manera distinta, ¿no? Y no, bueno, empatizo a medias, ¿no? Me parece un poco trabajo de otro. Esta es otra propuesta para, creo recordar, un edificio municipal, no recuerdo qué localización, bueno, pues es un render que imitaba una maqueta, igual pues en aquellos tiempos de tanto concurso no daba tiempo, ni obviamente había intención de invertir una gran cantidad de dinero en cada concurso, entonces la posibilidad de desarrollar virtualmente este tipo de material gráfico, dado que en muchos concursos no permitían entregar maqueta física, pues desarrollamos estas maquetas virtuales, imágenes que bueno, simulaban un poco la integración en el contexto de la propuesta. Este concurso también aquí, bueno, estuvimos contentos, tampoco ganamos, pero creo recordar que se estuvo cerca, que fuimos finalistas o similar. Es un edificio de la ciudad de Leganés. Actualmente vivo aquí en Leganés, por lo tanto me hace gracia. Yo entreno con un club de triatlón y entrenamos justo aquí, a la derecha de esta imagen aérea. Entonces, de esta propuesta me acuerdo porque paso por aquí muchas veces cuando voy y vengo de los entrenamientos. Bueno, es normal, ¿no?, que al final, habiendo trabajado aquí en Madrid, concursado, proyectado aquí en Madrid, pues te encuentres lugares en los que luego estás viviendo, ¿no? A mí me parece interesante. En este concurso sí conseguimos premio. Un segundo premio fue para la ordenación de la ribera fluvial del río Segura a su paso por Beniel, por una población murciana. Pues bueno, diseñamos un parque que tenía un proceso progresivo de inundación para mitigar los efectos de las avenidas cuando había lluvias potentes, que en la zona de Murcia no son muy frecuentes las lluvias, pero cuando aparecen son lluvias potentes. Y ya en esta época yo dejo de colaborar con José Juan, empiezo a dedicarme un poco al proyecto de fin de carrera, pero me surge otra propuesta de incorporación laboral al estudio de Alberto Alarcón, de otro profesor de la escuela,
Por aquel entonces también desarrollaba concursos y obra construida. Lo primero que yo hago cuando empiezo a colaborar con él es intervenir en una obra de un edificio de oficinas que hay en Alcalá, en Hospital. Luego os mostraré algo de material porque este edificio fue interesante para posterior desarrollo tanto de la actividad de Alberto como profesional, mía como trabajador a su lado, y también, bueno, fue una iniciativa empresarial independiente que tiene cierto interés. A poco de empezar a colaborar con él, hacemos un pequeño viaje a fotografiar una vivienda que había construido hace unos años, vivienda autoconstruida. Pues eso es muy interesante porque el diseño de los planos lo ejecutó no una constructora, sino el propietario del terreno por sí mismo. Bueno, pues como podéis ver está muy integrado en una zona de viñas, el propietario es un viticultor, pues la casa intentaba mimetizar con la orografía del entorno, del paisaje, y las cubiertas vegetales pues le aportaban ese extra de aislamiento y de imbricación, ¿no? con el entorno. Esta imagen es muy paradigmática de cómo es el terreno el que sube a la casa o la casa la que se derrama en el terreno, como se quiere entender en el territorio. Para mí este proyecto es interesante porque es uno de los primeros que yo fotografío a nivel profesional, es decir, yo ya trabajo en este estudio y mi jefe, aun siendo mi jefe, realiza un encargo formal de hacer estas fotografías y es cuando yo empiezo a hacer también algo de fotografía arquitectónica. A día de hoy no me dedico a la fotografía arquitectónica, pero lo he hecho durante un tiempo y aunque no me dedique a día de hoy a hacer fotografía de arquitectura, creo que sí esa experiencia ha tenido que ver en mi dedicación actual. Os iré contando poco a poco, tampoco la quiero definir, os iré enseñando las imágenes de lo que hago para que vayáis entendiendo un poco que esa necesidad de construir una mirada sobre lo construido o sobre lo que está por construir es un poco el canal en el que yo trabajo, básicamente. Ya trabajando con Alberto Alarcón desarrollamos algunos proyectos de diseño de interiores. Este, por ejemplo, es para un establecimiento, Curiosite se llama, una tienda que hay en Madrid, en Ribera de Curtidores, en el que desarrollamos unos muebles paramétricos con un sistema de corte sobre esferas. Es mi primera aproximación al control numérico, al mecanizado y control numérico, al corte por maquinaria y con un sistema de producción de planimetría de ese sistema de cortes también gestionado por ordenador a través de Grasshopper, de Rhino y bueno. Una primera aproximación, conseguimos construirlo, quedó interesante, la tienda es muy bonita. También a raíz de esta experiencia con el corte paramétrico y la gestión de despiezados, diseñamos este producto, es un encargo, se llama Chucho, Cardboard Dog, el perro de cartón. Era básicamente un producto de consumo, ¿de acuerdo? Era un perrete de cartón que venía en un packaging tipo maletita, fino, estilo Ikea, y bueno, pues tú montabas las piezas de ese perro y tenías un pequeño mueble de poca entidad, reciclable, porque es cartón reciclable y reciclado, con relativamente poco impacto ambiental y con la capacidad de convertirse, pues de nuevo, en papel de cocina o en lo que sea el papel cuando se realiza. Dentro de ese proyecto, o a partir de ese proyecto, se desarrolla más referencias para el mismo cliente, distintas especies de perro. Bueno, una primera experiencia también en el diseño de producto, que va a ser otro de los campos en los que yo voy a desarrollar actividad laboral a posteriori. Colaborando también con Alberto Alarcón y con el colectivo artístico en el que él desarrolla labor, que se llaman MMM, desarrollamos también con un sistema de corte paramétrico de producción por computador estos cacharretes que se llaman los meeting balls. Yo aquí colaboro simplemente como desarrollador técnico del objeto construido, pero que el colectivo artístico ya, Alberto y sus compañeros de traen la idea concebida y me piden ayuda para desarrollar a nivel técnico pues ese aparato, ¿no? Fue interesante, han estado situados en distintas partes del mundo. Quizá la más llamativa estuvieron durante 3 meses en Times Square, en la plaza de Nueva York. Aparecieron un montón de anécdotas interesantes de cómo este objeto mueble se puede convertir en un punto de encuentro, de ahí su nombre, Meeting Balls. Incluso creo recordar que un jesuita confesaba a la gente aquí en Times Square, se sentaba con personas que necesitaban el sacramento de la confesión y bueno, ahí llevaban a cabo. Interesante ese approach que parte de un mueble para una tienda o de un pequeño perro de cartón, como acaba construyendo o dándonos la posibilidad de desarrollar una cosa posterior. Como os comento, casi todas las cosas que he hecho, rara es la cosa que ha llevado un callejón sin salida. Muchas cosas posteriores tienen que ver con que un día te encuentras ante un reto profesional o personal y desarrollas habilidades para superar ese reto y esas habilidades son las que se quedan después.
Y así más o menos va sucediendo la vida, y como la vida, el oficio. Cuando estoy trabajando con Alberto Alarcón también empiezo a echar una mano en el que intentó ser el laboratorio de fabricación digital de la Escuela de Arquitectura. Esta es una pequeña maqueta que realizamos fresando madera, porque la escuela tenía una máquina de corte pequeña, de pequeño tamaño, que se consiguió a raíz de un concurso que ganó una alumna, no estaba siendo utilizada, y Alberto, a raíz de la experiencia que yo había desarrollado con él, haciendo corte por control numérico, me pide que colabore con otro chico en echar a andar con Jesús Nieto, y bueno, hacemos algunas cosas, llegamos a impartir un par de cursos allí en la facultad de 2 semanas sobre producción por CAD/CAM, impresión digital. Esta es una pequeña maqueta a escala 1:10 que realizamos de los meeting balls, cortada allí con la máquina de la escuela. A posteriori o a medio plazo yo me desvinculo del proyecto, no sé si llegó a seguir funcionando el aula de mecanizado de la escuela, seguramente no fue así. Y también a raíz de ese contacto con la producción digital, pues bueno, esto por ejemplo es una maqueta para mi proyecto de fin de carrera, realizo otro tipo de cosas relacionadas con la producción digital. En este caso es una maqueta que está hecha con corte sobre placas de Forex y luego un tratamiento de pátina posterior para simular una apariencia de metal oxidado. Y ya os comento un poco quizá el proyecto arquitectónico más importante o de mayor entidad en el que yo trabajé colaborando con Alberto Alarcón. Este es el edificio de Logitel, es una empresa que se dedica a desarrollar sistemas informáticos de seguridad, informáticos y eléctricos de seguridad para el AVE. Entonces, en una parcela del semillero de empresas del campus de Alcalá, necesitan construir este edificio. Cuando yo entro a trabajar en el estudio, este edificio, si no me equivoco, está construido hasta estos pilares más o menos. Entonces queda todavía parte del proyecto bueno, mejor dicho, de los planos as-built, de las modificaciones que van sucediendo sobre el proyecto de ejecución, quedan por desarrollar. Entonces es cuando yo empiezo a trabajar por primera vez en una obra de cierta entidad, cierta complejidad, cierta cantidad de material. Por aquel entonces el estudio Alberto Alarcón éramos 3 o 4 personas trabajando, por lo tanto no es un estudio grande en el que estén compartimentadas claramente las labores, sino que hasta cierto punto todos hacíamos un poco de todo. Y eso, aunque un poco más caótico, sí es interesante en el sentido de que el aprendizaje es bastante panorámico, ¿no? Tienes una vista 360 de todo lo que supone construir un edificio. Esta imagen es justo reciente, posterior a la finalización del último forjado, del forjado superior. Como os he comentado antes, este sistema estructural luego supone un desarrollo empresarial independiente, se patenta el sistema de encofrado y acaba siendo una empresa en la que creo Alberto sigue trabajando. ¿Vale? Esta es la obra en la que se estaban ejecutando esos moldes. Es un forjado bidireccional aligerado con unos agujeros que conectan los casetones. Entonces, bueno, todo el proceso de armado y de vertido de hormigón pues tiene su especificidad. También a la hora de desarrollar estos moldes, o mejor dicho, desarrollar la aplicación y la labor comunicativa para explicar para la propia obra el funcionamiento de los moldes, pues yo empiezo a hacer una serie de visualizaciones del sistema de moldes, de cómo se produce el montaje, que es pues eso, un approach más al desarrollo de producto y al desarrollo de una explicación, ¿no? Fundamental en la arquitectura, como os comentaba, más allá del plano, que sirve para que los técnicos que hacemos arquitectura sepamos y entendamos lo que va a suceder, hay un montón más de actores, de interventores, tanto en el entorno de la arquitectura como en otros entornos de producto, que necesitan de otro mensaje gráfico. Y es aquí un poco donde todas estas infografías toman más sentido, porque explicas pues, el proceso, en este caso, por ejemplo, del encofrado y desencofrado, para producir este tipo de forjados. A raíz de la finalización de la obra, Alberto pone énfasis, y yo como trabajador, colaborador suyo, le acompaño en desarrollar una empresa que se dedica a gestionar una pyme de startup, llámalo X, ¿no? Una pequeña empresa que se dedica a desarrollar y comercializar este tipo de encofrados, bueno, con todo el subproducto de catálogos, de imágenes técnicas, de vídeos que tuvimos que llevar a cabo para contar el producto. Imágenes también, infografías, que es un poco el core de mi actividad laboral actual, es el desarrollo de las imágenes 3D, de la comunicación digital de la arquitectura extraplano, más integrada en vistas que simulan lo que el ojo va a percibir de lo que esté construido. Pues bueno, esta es una imagen de un proyecto que estuvimos estudiando para utilizar el sistema estructural y empleando la estructura que nosotros proponíamos utilizar, ¿de acuerdo?
Conseguimos cierto éxito mediático al menos, ¿no? Con el proyecto de Holdec. Conseguimos ganar un premio para pymes aquí en España de la Fundación Everis, un premio de cierta entidad en el que luego se desarrolló un acompañamiento empresarial, nos enseñaron un poco, ¿no? cómo se produce una empresa, cómo se entiende la actividad económica, bueno, muy interesante, ¿no? Ganamos también, bueno, fuimos publicados en muchos blogs, páginas y publicaciones de interés, incluso en el periódico El Mundo. Conseguimos también un premio de cierta entidad del Council on Town Buildings and Urban Habitat, del Consejo para de Edificación en Altura y Hábitat Urbano, en el que nos nombraron la innovación para edificación en altura del año 2015. Pues bueno, un poco esos éxitos, sobre todo en el sentido en el que yo os quiero expresar cuál ha sido mi carrera, éxitos en la comunicación del producto, es decir, que el producto era valioso, para nosotros no suponía duda, es decir, habíamos construido un edificio interesante, bonito y funcional con él, sino que además empiezas a entender que tú eres capaz de explicar el valor de esta estructura y otros la entienden y te lo comunican porque ganas premios, ¿no? Hemos conseguido ahí hacer un mensaje fuerte con cierto empaque que fue el que le dio un empujón, ¿no? Al arranque de la empresa. En paralelo yo continúo con mi labor como fotógrafo de arquitectura. Esta, por ejemplo, es una obra de Manuel Pérez Romero, de 917, no sé si sigue siendo también docente de la escuela. Varios compañeros míos de Añada de facultad colaboraban con él en el estudio. Es un tipo agradable, entrañable y encantador. Entonces, bueno, yo siempre también estuve cerca de ellos como colectivo profesional y en algunas ocasiones pues me pidieron colaboración para llevar a cabo fotografías. Este proyecto es muy interesante porque, como veis, todo este paramento, que es piedra antigua, es la piedra que se utilizó para construir la casa que estaba precedentemente en la parcela. Entonces, en este proyecto se recupera toda esa fachada para convertirla en una fachada norte, en una especie de lengua protectora que recoge el resto del edificio. Entonces, el encargo fotográfico por parte de Manuel Pérez es precisamente enfatizar, poner, ¿no?, énfasis en que esa pared de piedra recuperada, es la que genera el proyecto. Esta es la fachada opuesta, con toda una serie de aperturas fraccionadas que permiten entrar la luz, que abren esta vivienda nueva al paisaje de la parcela. Era una parcela bastante amplia, bastante importante. Entonces, como veis, pues existe un contraste claro entre esta fachada pétrea cerrada, en la que apenas hay perforaciones, y esta otra mucho más permeable y acristalada que se abre al paisaje de la parcela. De nuevo, pues compañeros casi siempre al lado. Esta es Isabel Cedillo, otra compañera de Añada, de la carrera, que se vino los 2 o 3 días que estuve haciendo fotos a la casa a posar como modelo de escala humana. Aquí he asomado una ventana para entender cuál es la entidad de este aparato construido, ¿de acuerdo? Más imágenes, el interior, un sistema de patios interiores de tragaluces que ilumina todo ese eje de la vivienda, ese muro con incrustaciones y la apertura de la casa hacia el paisaje. Todo este tipo de cosas que eran el leitmotiv del proyecto, que eran lo que Manuel y sus colaboradores tenían en mente cuando desarrollaban el proyecto, es lo que ellos me piden que yo intente buscar y plasmar en estas fotografías. ¿De acuerdo? Más fotografías de arquitectura, en este caso para Sulitze Muñoz, unos arquitectos madrileños. Esto es un pequeño loft que había en el centro de Madrid, que convirtió una antigua panadería en una vivienda, en un loft, para un publicista. Quiero recordar, no sé si había por aquí, no hay más fotos. Bueno, era un tipo que tenía ahí donde lo veis, hay un león de oro del Festival de Publicidad de Venecia, era un tipo con cierta entidad creativa también, y bueno, este es el proyecto que hacen para él, su vivienda. Me encargan igual fotografiar la continuidad de los espacios, la apertura, la nitidez, porque es un proyecto muy luminoso, muy nítido. Es una caja tallada, con una escalera muy interesante, muy difícil de fotografiar. Esta foto se lleva a cabo con un objetivo que se compró específicamente, con un Sigma 12 milímetros, con muchísima apertura focal, ¿de acuerdo? Cuando estoy trabajando con Alberto ya unos años, bueno, cierto agotamiento, eran bastantes años trabajando con él, cierto agotamiento con el proyecto, desarrollo un proyecto personal, que es esto, Craft-It. Es un sistema modular de estanterías en el que un cuerpo de 3 lados se puede ir componiendo a base de uniones para diseñar distintas configuraciones de estantería. Este producto se vende a varios clientes, es decir, se venden varios conjuntos de estos elementos
sobre todo para hacer mobiliario en comercios, y intentamos con una compañera, con una socia profesional, intentamos desarrollar un proyecto de desarrollo del propio producto. Hicimos un crowdfunding que no fue exitoso porque era un producto relativamente caro para ser vendido por una plataforma de venta por internet de ideas emergentes, pero bueno, fue interesante porque ya igualmente nos forzó a desarrollar todo el lenguaje del producto, a intentar explicar cómo era ser expresivos en el sentido de explicar y entender, ¿no?, cuál es el producto y cómo lo puede utilizar el usuario. Entonces, bueno, aquí os he puesto algunas fotos nada más, había un montón de dibujos más, pero tampoco tiene sentido volcaros todo. Un sistema de estanterías modular, aquí queda. Y creo que tengo alguna estantería por aquí yo en casa de las que sobraron en la producción. En este momento yo dejo de trabajar con Alberto Alarcón y justo me cae mi primer encargo de infografías de edificio construido de cierta entidad. Esto es la Business House, una especie de gran edificio para hacer un hub financiero en Georgia, en Tiflis, en la capital de Georgia. El encargo viene de un equipo de arquitectos y diseñadores de experiencia de usuario español que están con esta propuesta, trabajando, y durante 3 meses hacemos del orden de 60-70 imágenes que tenían que contar este edificio a los promotores, que era el propio Ministerio de Economía georgiano, y con el que ellos luego pues tenían que comunicar este proyecto, que como políticos pues querían su rédito, ¿no?, electoral. Entonces, bueno, desarrollamos el edificio, creo que no se llegó a construir, pero la propuesta se desarrolló en grado avanzado, había toda una serie de espacios, una propuesta de interiorismo que nosotros tuvimos que plasmar en imágenes, colaborando con el equipo de arquitectos que lo llevaba a cabo. Eran 3-4 arquitectos y varios interioristas, entonces el flujo de trabajo, o sea, la cantidad de información que nos llega de cómo ellos quieren que sean los espacios es grande y supone cierta complejidad desarrollarlo. Este proyecto no lo llevo a cabo solo, lo hago colaborando con Hani Haber, con un compañero de la escuela, que también tenía cierta habilidad con el 3D Studio, que es el software que se utilizó para hacer esto y que yo sigo utilizando. Entonces, bueno, me echo una mano, trabajamos juntos durante 2 meses, desarrollando todas esas imágenes de proyectos, entrega. Estuvimos 2 meses atacadísimos, muertos de cansancio, pero bueno, fue un proyecto interesante que abre una puerta a la realización profesional como externo, como outsourcing, de infografías para diversos clientes. Justo en este ínterin, cuando yo estoy acabando estas imágenes, contacta conmigo una empresa de comunicación, una agencia de publicidad española, Full Six, bueno, española la matriz, española porque la empresa era franco-portuguesa. Yo trabajé con ellos anteriormente realizando algún otro ejemplo de mobiliario paramétrico para alguna necesidad que ellos tuvieron, de alguna implantación con algún cliente. Se dedican a la par a marketing digital, es decir, a desarrollo de entornos web para productos, así como algunas propuestas físicas que estaban relacionadas con, bueno, con algunos de sus clientes, con algún insight, con alguna necesidad de su cliente, y se ponen en contacto conmigo porque están formando un nuevo equipo creativo, quieren desarrollar bastante más labor de diseño de producto, y como yo había colaborado con ellos diseñando alguna cosa pequeña, tipo mueble, dicen, oye, pues te interesa colaborar con nosotros, entrar a trabajar en plantilla para formar parte de este equipo creativo. El primer proyecto que desarrollamos es esto, es Lapicero, es una especie de funda metálica para tener dentro un lápiz, para dignificar el lápiz, disculpad, como elemento de escritura, para vestirlo de cierta elegancia, y también para permitir que se utilizara hasta el final. El sistema tiene una presa aquí en la punta que permite que el lapicero se emplee hasta el final. De este producto llegamos a realizar... El producto no se llegó a comercializar, pero tenemos prototipos físicos. Es un producto que está fabricado, sigue no comercializado. Fue muy interesante porque la labor de diseño del producto estuvo 98% en mis manos. Si bien la gráfica, el invento, el branding era parte del equipo creativo de la agencia de comunicación, pero todo el diseño de producto es un desarrollo que se me encarga a mí. Hay, pues bueno, toda una serie de procesos del diseño en los que la imagen 3D nos ayuda a tomar determinaciones. Por ejemplo, el diseño del tallado de la parte en la que el dedo toca, que acabó siendo la primera, esta de aquí arriba, pues se llevó a cabo a base de visualizaciones antes de producir prototipos. Se produjeron prototipos y ya os digo, no se llegó a comercializar, pero bueno, conseguimos
desarrollar todo el recorrido del producto hasta tenerlo en las manos, aunque no se llegara a vender y a comercializar a gran escala. Otro proyecto interesante, un pequeño proyecto interno dentro de Fullsix, de esta agencia de comunicación. Es una empresa de tamaño mediano grande, tiene 70 trabajadores, o tenía 70 trabajadores aquí en España. Entonces llega a tener algunos proyectos que son casi internos, de consumo interno, a nivel comunicación dentro de la propia empresa. Esto, por ejemplo, es un taxímetro de reuniones. Era un concepto, una idea que tenía el director de la agencia de comunicación. Fullsix es la marca, ¿de acuerdo? Entonces, este aparato tiene aquí una especie de starter, como si fuera un helicóptero. Aquí encendíamos el aparato, con este starter iniciábamos la cuenta y con estos botones de rodaje se iban cargando los perfiles profesionales. Básicamente, lo que quiere hacer este taxímetro de reuniones es hacer evidente el coste que está teniendo una reunión. En un entorno como es el de la comunicación y la publicidad, en el que las reuniones son muy frecuentes y en la mayor parte de las ocasiones son excesivamente largas y prolongadas, pues poder paginar cuántas personas están interviniendo y cuál es el precio hora de cada trabajador, me parecía interesante al director de nuestra empresa. Y igual, pues produjimos un aparato, en impresión 3D llegamos a construirlo, la carcasa, de una electrónica bastante sencilla, con una gráfica en la que explicaba, bueno, pues como esos perfiles presentes en la reunión, desde el trabajador base, digamos, el junior de la agencia creativa hasta el director general, cada uno con su coste hora, se cargaban como trabajadores y al pulsar el starter, pues iniciaba el precio, el conteo del precio de cuál estaba siendo el coste de esa reunión, ¿no? Ese era un poco el objeto. Otro proyecto interesante que realizamos en Fullsix, ahora os enseñaré algunos vídeos porque este ya va a tener cierto recorrido internacional, es este aparato. Esto es Pachucho, ¿vale? Que es lo que vinimos a llamar un empathic dog, un peluche de un perro empático, ¿de acuerdo? Es un peluche que se produce en parejas y tiene la capacidad de comunicarse para enviar abrazos, ¿de acuerdo? Es un peluche que está destinado a niños enfermos, hospitalizados por un largo periodo de tiempo, que en ese proceso de hospitalización echan de menos la presencia de sus padres, aunque los ven de vez en cuando, pero sí echan mucho más de menos la presencia de sus hermanos, a los que no pueden ver. Entonces se diseña este objeto que permite empáticamente transmitir abrazos. Os voy a enseñar, por ejemplo, disculpadme, al respecto de este pachucho. Un vídeo en el que se comunicaba el mensaje del producto. Nos comentaba, niños que están hospitalizados por un largo periodo de tiempo, están en el hospital, se sienten tristes, echan de menos a su familia y a sus hermanos. Perdona, Pablo, creo que no se está viendo el vídeo. No sé si a lo mejor lo tienes en otra Discúlpame, pestaña. perdona, dime, Eduardo. Que creo que no se está viendo el vídeo. Ah, ¿no? Al menos, no sé si Ay, lo perdóname, sí, igual al en una compartir. pestaña que no Sí, es, pero vale. esperando la función de compartir. ¿El PDF antes sí lo estabais viendo? Sí, sí, o sea, la diapositiva que tenías antes la estaba viendo De perfectamente. Ahora la verdad acuerdo. es que se ha quedado un poco Hasta el congelada la imagen. momento No sé si a lo intento mejor es por la compartirlo de conexión de nuevo. internet o algo, pero sí que es verdad que está como... Sí, tendré que seleccionar la ventana. Ahora sí, ¿verdad? Ahora sí, ahora sí. De acuerdo. Os lo pongo desde el principio, que es un vídeo corto. Es un vídeo para comunicar la idea al cliente previa a la fabricación del producto. Como os comentaba, ese sufrimiento emocional del niño que echa de menos a su hermano intenta ser minimizado con un peluche que le permite transmitir abrazos a su hermano. Y al peluche para niños enfermos se le llama Pachucho. Es un muñeco de apego, está basado en los típicos muñequitos de trapo que tienen los niños, pero tiene una tecnología interior que le permite transmitir esos abrazos, ¿no? Hay una zona que se ilumina, ahora veréis, la propuesta está apuntado.
como os comentaba, los pachuchos se producen en parejas, cada hermano tiene su perrete y cuando la abrazan, el perro del hermano se ilumina y transmite que tu hermano te está mandando un abrazo y si tú lo vuelves a coger, una serie de sensores de presión le transmite de vuelta el abrazo a tu hermano. Este es el vídeo con el que propusimos la idea al cliente y luego os voy a enseñar a ver algo de material. ¿Cuál es el más corto? Quizá este. A ver cómo os lo puedo compartir. Compartir pantalla. Aquí está. Y el objeto construido, pues, o en este caso fabricado, pues llegó a ser esto. Un típico vídeo de agencia publicitaria con bastante caña sentimental para que la gente empatice. Pasando tiempo juntos, de repente un día se quedan separados, ¿no? No me tenían a mí y no podía jugar conmigo. Sí, pasaba mucho. Me sentía sola. El niño que se queda en casa o la niña que se queda en casa sufre por su hermano, pero también sufre porque no está atendido. Las secuelas emocionales de los hermanos después de un tiempo son casi más importantes que la de los niños que han pasado el cáncer. Como veis, este es Pachucho, como un muñeco empático que llegó a ser. Esto ya no son infografías, es el producto real fabricado. Un abrazo te transforma. El sentir que a través de un muñeco nos estamos dando un abrazo, estando uno en el hospital y otro aquí, vamos, te digo que a nosotros nos hubiese gustado muchísimo más. O sea, mejorar la estancia hospitalaria, mejorar la calidad de cada día. Bueno, pues como os contaba, trabajar en comunicación de producto, en mi caso, me lleva a hacer, habiendo sido arquitecto, siendo arquitecto actualmente de formación, me lleva a trabajar en una agencia de publicidad en la que realizamos este tipo de contenidos, ¿de acuerdo? Os voy mostrando más cosas. ¿Dónde teníamos? Disculpadme que he perdido la presentación, la abro ahora mismo. A ver, dame un momentito. A ver, aquí estamos. Ay, disculpadme. Eso es lo que tiene, que estamos con 3 cosas abiertas a la vez. Vale, pues este es Pachucho, como os comentaba. Algún otro proyecto, por ejemplo, interesante que desarrollamos, este no se llegó a fabricar, era un refugio para perros que, asustados por los fuegos artificiales, necesitaban meterse en un entorno acústicamente aislado y con un sistema digital de supresión de ruido en el que, bueno, una tecnología similar a la de los cascos
con eliminación de ruido. Espera, que no sé si os estoy Perdona, compartiendo. Pablo, es que creo que está pasando lo mismo, ¿eh? Creo que no lo estamos viendo. Sí, perdóname. Ahora, compartir. Ahora sí, ¿verdad? Pues este es un pequeño, lo que os comentaba, un refugio acústico para perros que, asustados por los fuegos artificiales, necesitan un refugio en el que además hay una tecnología digital que acompaña. Entonces, de manera similar a los cascos que hay ahora con sistemas de supresión de ruido, con unos altavoces emite ondas acústicamente opuestas al sonido exterior para minimizar el sonido, el impacto que está recibiendo el perro dentro del refugio. Nosotros esta idea se la presentamos a una marca que comercializa alimentos para perros. Esta marca definitivamente no desarrolla el proyecto, si bien estaba interesada en ella, pero un compañero de nuestra agencia, que deja justo en aquel momento de trabajar en la agencia, es amigo de un estudio creativo. Os voy a enseñar, dame un momento que lo abro para que veáis. Entonces, a los 2-3 meses de desarrollar nosotros esta propuesta, que no cuaja, nos encontramos, quizá algo más. A ver, os comparto la otra pantalla. Nos encontramos con que Espada y Santa Cruz, un estudio creativo de bastante entidad aquí en Madrid, ha desarrollado para Ford exactamente esta propuesta, pero con otra forma. Con otra sistemática. Nosotros queríamos hacer unos cojines textiles que se guardaban, se plegaban, se formaba la caseta o se desmontaba. Ford lleva a cabo, o mejor dicho, Espada y Santa Cruz para Ford lleva a cabo algo con bastante más entidad, pero que es básicamente el insight, la idea que nosotros habíamos predesarrollado, con un sistema de supresión de ruido digital, exactamente igual al que teníamos nosotros en desarrollo. Para un cliente muy fuerte como marca, como es Ford, que tiene inversiones en marketing de mucha entidad, les permite desarrollar el producto, claro, a un nivel de tecnología bastante avanzado. Pues bueno, es un ejemplo de que las ideas hay que cuidarlas porque, aunque uno no lo crea, a veces llega otro y se las puede llevar, ¿de acuerdo? Os sigo mostrando proyectos en los que trabajamos. Después de este refugio para perretes, desarrollamos o empezamos a desarrollar esto. Esto se llama Field. El nombre, el branding del producto es una mezcla entre la palabra field, que es campo, campo de juego, y field, el verbo sentir, ¿de acuerdo? En un principio es una propuesta para la Liga y el Banco Santander como propuesta de marketing de producto. Entonces, básicamente, este diseño, este producto, es un sistema para que los ciegos puedan tocar el fútbol, ¿de acuerdo? Como veis, tiene un campo de fútbol aquí dibujado. Esto es una membrana textil con las líneas del campo marcadas en relieve, un relieve que es capaz de sentir una persona ciega a la hora de tocar. Y dentro de este campo textil también se presentó, bueno, ahora os contaré un poco la aventura, ¿no?, del producto, hasta dónde llegó para ser producido. Dentro hay un sistema informático con un sistema de ejes, de 2 ejes, que básicamente desplaza una pequeña bolita, una punta, que el ciego, tocando esa superficie textil, puede sentir. Entonces, de esta manera, una persona ciega puede tocar el fútbol, ya que no puede verlo. Entonces, a raíz, o sea, escuchando la radio, el partido de fútbol, y tocando la pantalla, él puede saber exactamente qué está sucediendo en el terreno de juego. En un principio, la idea era desarrollarlo para que los ciegos pudieran ver el fútbol en tiempo real, utilizando las plataformas de Big Data que tiene la propia liga, que traquean la posición de todos los jugadores en todo momento y del balón dentro del campo. En realidad, cuando el producto se llevó a cabo, se produjo, ahora os mostraré las imágenes, lo que hicimos fue reproducir jugadas ya jugadas, pero igual con un sistema de traqueo que mostraba la posición del balón en el terreno de juego. Os enseño un momentito un vídeo
también de cómo acabó siendo Field una vez que fue llevado a cabo y producido. Y Dios, Field. Global, os comparto. La pieza, quizá el vídeo comunicativo más fuerte que se llevó a cabo fue en Latinoamérica, a raíz de un niño ciego que era fan del Flamingo, quiero recordar. Básicamente 280 millones de personas que se tienen que imaginar ese gol porque nunca lo vieron. Entonces el Banco Santander, que fue quien finalmente compró la idea, pues muestra este aparato, este objeto, en el que la transmisión del juego se produce a nivel táctil. Bueno, el vídeo se explica solo. No os cuento nada porque el equipo de comunicación era mejor que yo. Siguiendo la jugada. Exacto, sí, es un sistema que va recreando el movimiento del balón, digamos, de la pelota en la cancha. Ciegos, pero vivieron el partido como si no lo fueran, sin perderse absolutamente nada. Como grande embaixador desse projeto, eu convido a todo mundo para acompanhar esse vídeo agora aqui no Expediente. Eu sou Silvia Greco e esse é meu filho Nicolas. Nicolas nasceu cego. Esta madre dibujaba la posición del balón en la mano de su hijo para que contarle el fútbol. Que permite a las personas ciegas, como le decía, con posibilidad visual, seguir el fútbol como nunca antes tuvieron la oportunidad de hacerlo. The winner is Silvia Greco. A pessoa com deficiência existe, que ela precisa ser amada, respeitada e incluída. te permite acercarte mucho más a la realidad de la jugada. Una imagen de lo que pasa en el campo. Poder tocar la jugada. Me pareció fabuloso. Pues esto es el Field. En este proyecto intervinieron bastantes personas. Dentro del equipo nuestro de Full Six éramos 7 personas, 2 programadores, yo como diseñador de producto. Yo salgo de la agencia de publicidad justo en ese momento por otra propuesta laboral. Yo participé en el inicio, en los 2 primeros prototipos que llevamos a cabo de este Field, y la fabricación definitiva de la caja blanca que habéis estado viendo ya la llevó a cabo otra persona que ocupó mi puesto, pero bueno, el diseño del core de la propuesta pues estaba llevado a cabo. Os cuento más cosas. A ver, que he perdido otra vez la presentación. Dadme un segundo. Comparto la página. Pues como os decía, este era el Field. Otro producto interesante que desarrollamos en este equipo creativo de Full Six, perdón, antes de que me fuera, que ya me había echado yo solo de la empresa, es este aparato. Este aparato es un dispositivo digital que te ayuda a mantenerte hidratado. Es una báscula en la que colocando una botella de agua se producen mediciones cada corto periodo de tiempo de lo que pesa el agua, es decir, de si estás bebiendo o no estás bebiendo. Lleva un pequeño chip en el interior, se conecta vía USB al ordenador. Si queréis también os voy a enseñar otro vídeo que realizamos explicando el funcionamiento de este aparato. Os comparto el vídeo. Básicamente esto es el producto.
Cuando pone la botella, el dispositivo reconoce con una pequeña luz azul que está puesta encima y va controlando el consumo de agua. Lo va comparando con el ritmo de hidratación ideal, teórico para ti, y te va pidiendo que bebas más, iluminando la botella cuando debes beber. Pues esto es Balance. Igual es un proyecto que no se vendió a este cliente. Este vídeo que os he enseñado tenía branding para Fonbella, que era en un principio un cliente de cartera. La agencia de comunicación Fullsix en la que yo trabajaba era parte de un holding más grande, Abbas, que tenía Fonbella como cliente. Finalmente se desarrolló para otro cliente. Yo ya estaba fuera de la agencia, así que en la producción física de este producto no tomé partido, ¿de acuerdo? A ver, recupero la presentación. Esto de cambiar entre vídeo y tal me cuesta un poquitín, disculpadme. Pues nada, como os comentaba, Balance. Dentro de la agencia de comunicación, también, además de diseño de producto, como simple creativo, digamos, hago gráficas. Por ejemplo, la agencia era la encargada, nuestro cliente era Sky TV, uno de los múltiples canales de contenidos digitales, ¿no? De televisiones, multicanales, vídeo. Entonces, producíamos una newsletter semanal en la que se explicaban los contenidos de la nueva semana y yo desarrollé la dirección de arte, de gráfica, de varios tipos de contenidos, ¿no? Unas infografías que eran parte de la cabecera del contenido que tanto en la web o en la aplicación de Sky se ofrecía, ¿no? para los clientes. El último proyecto que yo desarrollo con Fullsix, estando ya fuera de la empresa, pero como freelance, como colaborador externo, digamos, tiene que ver con estos pequeños decorados 3D, ¿de acuerdo? Otro de los clientes de Abbas es el grupo Correos, y Correos todas las navidades realiza un pequeño acto de marca que se llama el Departamento de Envíos Especiales de Correos, en el que a los niños se les enseña qué pasa cuando ellos meten la carta en el buzón de correos, ¿no? Hay toda una mitología de cómo va volando, ¿no? Cómo llega hasta las manos de ya sea Papá Noel o los Reyes Magos. Entonces nosotros, Fullsix, como parte de Abbas, desarrolla una aplicación para el teléfono en la que en paralelo a ese decorado en el centro de Madrid, en el que los niños ven cómo su carta sale volando, se les permite traquear cómo va pasando su carta en dirección a Oriente o a Laponia por distintos entornos geográficos, sea París, Roma, Atenas, Holanda, esto que era Egipto, Laponia, las montañas de los Alpes, Turquía. Os enseño también otro pequeño vídeo. A ver. Correo Departamento de Envíos Especiales. Nuestra propuesta se llamaba Iluscopio. Os comparto el vídeo del Iluscopio para que veáis también un poco cuál era el... Al llegar la Navidad, los más pequeños llenan las casas de ilusión escribiendo las cartas de regalos que van a pedir a Papá Noel o a los Reyes Magos. Pero todos los años llega un día en el que las echan al buzón y esa ilusión se pausa hasta que llegan los regalos. Por eso en Correos se preguntaron cómo podíamos mantener viva la ilusión de los niños y niñas de toda España durante toda la Navidad. Y creamos el Iluscopio. Bienvenidos al Iluscopio del Departamento de Envíos Extraordinarios de Correos. Una herramienta para seguir el viaje de las cartas desde Correos hasta su mágico destino. Gracias a la realidad aumentada, podían ver desde su casa todas las cartas que se enviaban cada día. Al localizar la suya, viajaban rápidamente hasta la ciudad donde se encontraba. Un largo viaje que les llevó a París, Ámsterdam, Roma, Atenas. Las cartas pudieron verse en más de 30 destinos diferentes. Una experiencia que les mostró todos los países hasta llegar a las casas de Papá Noel y los Reyes Magos. Correos abrió una ventana mágica para mostrar su trabajo detrás de cada envío. Y lo más importante de todo, entró en las casas de toda España con una herramienta familiar que ayudó a mantener la ilusión de los más pequeños durante toda la Navidad.
Bueno, pues en este caso un proyecto de comunicación puro que tiene poquito que ver con el diseño de producto, pero era parte del trabajo que se desarrollaba la agencia y muy interesante. Al menos me lo pasé bien, ¿no? Es como un trabajo de poca densidad, parece que aquí no hay que firmar planos, simplemente hacer imágenes bonitas en las que los niños verán su carta, ¿no? Un proyecto divertido. También en paralelo trabajo haciendo infografías de mobiliario, en este caso para Metal Row. Metal Row es una pequeña empresa, una pequeña marca que desarrolla Félix Toledo Lerín, un compañero de la Escuela de Arquitectura. Actualmente siguen trabajando, hacen mobiliario de diseño en cargos específicos. Estas mesas, por ejemplo, fueron un diseño para un hotel en el Levante español, un hotel así pijito, chulo. Entonces tenía un mobiliario minimalista con unas placas de unas piezas de madera natural, y para venderle igual el proyecto al cliente, pues yo colaboro con Félix y llevo a cabo unas infografías que enseñan cuál es la propuesta, ¿no?, de mobiliario. Este pequeño trabajo colaborando con un amigo acabará siendo puerta quizá a una de mis dedicaciones actuales más importantes, ¿no? Ahora os enseño el tema de las infografías de los muebles, ¿vale? Estos son unos pequeños decorados en 3D low poly que también hago para una pequeña empresa madrileña, Light Notes, que hacen desarrollos de entornos virtuales. Esto era para una aplicación que situaron en Arco, en la Feria de Arte Internacional, en la que la gente, interactuando con un sistema de cámara Kinetic, propulsaba copos de nieve que ocupaban estos decorados así un poquito abstractos, ¿vale? Y low poly. Esto es una infografía de arquitectura pura para un cliente internacional, para AREP, que es la oficina técnica, digamos, de lo que vendría a ser la Renfe española, pues son los arquitectos de la Renfe francesa. Entonces, una infografía que encargaron. De nuevo, es un trabajo que llega a mí a través de conocidos. Un amigo, un compañero de escuela trabaja en AREP, necesitan un infógrafo para llevar a cabo un proyecto y pues eso, vía amigo me llaman, oye, ¿puedes echarnos una mano con esto? Nos entendemos. Él además prefería que interactuara yo con ellos por el tema del idioma, que ahí en Francia tampoco estaba muy cómodo, y bueno, hemos acabado esta infografía. Como os comentaba, el tema de la infografía de muebles, que en un principio yo empiezo a hacer para colaborar con un amigo, con una persona cercana, me acaba llevando a trabajar para Steelcase. Steelcase, lo conoceréis, es una marca americana de mobiliario de oficinas. Su oficina madrileña no solo tienen fábrica, no solo producen mobiliario, sino que llevan a cabo, bueno, pues proyectos llave en mano, digamos, proyectos integrales de reforma de oficinas. ¿De acuerdo? Este caso, por ejemplo, es una propuesta para una empresa situada en el norte de Madrid, en la calle Santiago de Compostela, que se llama Acerinox. Entonces, el equipo de la oficina técnica de Steelcase desarrolla la propuesta con sus elementos de mobiliario, con la reforma que llevan a cabo, con, bueno, las piezas, los espacios que desarrollan, y mis infografías dan soporte, dan apoyo para visibilizar todos esos productos, ¿de acuerdo? Y facilitan la comunicación con el cliente, para que el cliente entienda qué es lo que le están ofreciendo. Si queréis, para entender un poco exactamente cuál es el alcance de estos proyectos, os voy a enseñar un case. En algunos casos, por ejemplo, les he producido, vamos, entornos virtuales, ¿de acuerdo?, navegables, en los que su cliente puede interpretar dónde está puesto el producto, cómo está puesto el producto, qué tipo de espacio van a producir. Este caso concreto, esta imagen que estáis viendo, no es un entorno real construido. Esta imagen se llevó a cabo para desarrollar, si no recuerdo mal, la campaña de comunicación de este producto, este sistema de mesas que se llama Lares, que tenía una versión con pata madera, tenía otra versión con pata metálica. ¿De acuerdo? Aquí no se está viendo, a ver si soy capaz de enseñaros, porque esta visualización permitía saltar de una zona a otra de la imagen. A ver. Había unas zonas de reunión más formal. ¿De acuerdo? Entonces la empresa utiliza esta herramienta digital para comunicar las posibilidades que tiene este elemento, este producto de la empresa, vamos, el sistema de mesas, en sus distintas aplicaciones. El cliente, cuando se le está hablando del producto, pues puede ir explorando dentro de este espacio, que es una oficina
modernilla estándar, digamos, puede ir testando las distintas aplicaciones que tiene el producto, ¿no? Una zona más típica de bench, de trabajo en grupo, en el que diversas personas están trabajando, colaborando en una mesa, pues bueno, zonas de reunión con mesas altas, zonas de despacho abierto para algún tipo de directivo o de cargo de rango intermedio, ¿no? Entonces, a día de hoy, una de mis principales ocupaciones es desarrollar para Steelcase, para esta marca, visualizaciones de tanto de los proyectos que proponen al cliente como de productos propios, ¿de acuerdo? Que ellos desarrollan y que tienen comunicación interna, es decir, para los propios trabajadores de Steelcase, como externa para personas que están fuera de la empresa de ellos, ¿no? Para que entendáis también un poco cuál es la dificultad de este tipo de proyectos, para llegar a construir, a acabar, a finiquitar este tipo de infografías, el proceso es terriblemente lento y tedioso, ¿vale? Hay un equipo de diseño que diseña un espacio, pero luego hay miles y miles de opinadores dentro de una empresa grande, ¿de acuerdo? Estas imágenes que os muestro ahora son de otro proyecto, también para Steelcase, de una campaña que va a salir ahora en mayo, en la que se muestran productos nuevos de la marca que van a empezar a funcionar en el mercado este año. Entonces, aquí tenéis un histórico de las últimas 8 versiones, porque se han hecho más, de cómo ha ido evolucionando, el color que se va aplicando a los mobiliarios, el equipo creativo examina la imagen que yo les mando, deciden que para comunicar este producto hace falta otro color, otra disposición. Bueno, hay un proceso iterativo bastante lento. Como veis en cada una de estas imágenes que os muestro, aquí a la izquierda hay toda una lista de personas que trabajan dentro de Steelcase, tanto en la central de MEA, de aquí de Europa y Middle Asia, como en la matriz americana, de personas que están dando su opinión y validando o no validando el destino que tiene el proyecto, ¿no? Si lo que se está consiguiendo comunicar es o no es lo que la marca quiere comunicar. Ellos utilizan esta herramienta, Frame.io, que es una herramienta muy válida para, digamos, dar correcciones sobre contenido gráfico, ya sea vídeo o fotografía. Bueno, para esta campaña se han realizado bastantes imágenes. Estamos ahora rematando este proyecto. Con suerte este mes estará entregado, pero ya os digo, aquí tenemos las 7 últimas versiones, hay más de estas imágenes. Es un proyecto iterativo, bastante lento. Supongo que todos, cuando seáis profesionales, ya sea arquitectos o diseñadores de experiencia de usuario, diseñadores de producto, pues os vais a enfrentar y debéis ser bastante asertivo con este tipo de procesos, ¿no? De mucha gente opinando, dando consideraciones, pasos adelante, pasos atrás. Es inevitable, es parte del proceso creativo en todo, tanto en la arquitectura como en la comunicación, que yo al fin y al cabo me dedico a la comunicación de espacios, más que a la producción, ¿de acuerdo? Pero bueno, interesante que recordemos, ¿no? Que el cliente es lo primero, que el cliente siempre tiene la razón, que en arquitectura nos acaba pasando también, al igual que en otras partes de la labor. Os enseño alguna otra cosa. Como os comentaba, esto es para Acerinox, un proyecto de Steelcase. Otra planta de esta misma propuesta con diversos espacios, bueno, pues integración de todos los elementos de mobiliario. Son estos proyectos que son de prospectivos, digamos, en los que Steelcase quiere conseguir ese cliente. Son relativamente más rápidos, es un trabajo bastante intenso en pocos días, en torno a 1 a 2 semanas. Cuando el equipo ya tiene más o menos cristalizada la propuesta, la tiene definida, comparten información, planimetría, algunos archivos 3D de desarrollo de los elementos y nosotros, yo y algún compañero con el que colaboro de vez en cuando, pues vamos desarrollando estas propuestas, estas infografías, ¿de acuerdo? Estas son las oficinas de Gueda, de la productora del presidente del Atlético de Madrid, que tiene una productora aquí en San Sebastián de los Reyes. Este proyecto se está construyendo ahora mismo. El otro día los compañeros de Steelcase me mandaron fotografías de la obra, que se está avanzando ahora con ella. Más oficinas, en este caso para Airbus, en sus instalaciones de Sevilla, donde tienen el aeropuerto junto con Getafe, en el que aterrizan y prueban algunos de los aviones. Pues bueno, se les ha propuesto y han ido cambiando, variando algunos de los espacios de trabajo para que esa propuesta llegue al cliente. No solo hacen falta planos y catálogos de mobiliario, sino que hace falta visualizar cómo van a ser esos espacios y cómo se los propone Steelcase. Igual, por conocidos, por gente que necesita trabajo que ellos no pueden hacer, me llega este proyecto. Son infografías para unos puentes en los Emiratos Árabes, en Doha, creo recordar.
Son dos puentes distintos en una misma isla artificial. Estas cosas surrealistas que producen en Emiratos Árabes. Entonces, bueno, el estudio español que desarrolla la propuesta, vía uno de sus componentes, que es un conocido, pues me dice, oye, necesitamos visibilizar esta propuesta, échanos una mano con unas imágenes, con unos renders que cuenten, ¿no?, cómo van a ser los puentes que le proponemos al cliente. Estas son imágenes estáticas del proyecto que os enseñaba antes en Vista 360. Como veis, al ser imágenes comerciales, el nivel de calidad que requieren de fotorrealismo es elevado, entonces eso supone bastante tiempo de realización. Y imaginad que para poner cada uno de los elementos que veis aquí, cada libro, cada planta, pues ha habido gente que ha opinado de, oye, no, pues esta planta debe ser más pequeña, más bajita, esto mejor de este color, esto de otro. O sea, son procesos muy lentos, porque además, como son parte de la comunicación de una empresa que valora mucho su comunicación, tienen mucha iteración, hay mucho opinador, hay un equipo de estilismo interior dentro de la empresa que tiene que supervisar y aprobar estas propuestas, ¿no? Entonces, son imágenes bonitas, son proyectos muy interesantes, pero llevan mucho, mucho trabajo iterativo de repetir y repetir y repetir, cambiar un poco, repetir, probar, hasta que el cliente está contento con la propuesta, ¿de acuerdo? Algunos otros trabajos recientes, esto por ejemplo son infografías para Juan Miguel Herrero, un compañero también de la Facultad de Arquitectura, compañero de mi misma clase, que es arquitecto, tiene un estudio en Bilbao que se llama Vicai Estudio, y esta es una vivienda que están proyectando, dentro de muy poquito construyendo, para un jugador del Athletic Club de Bilbao. Como veis, es la típica vivienda de futbolista con cierta ostentosidad, ¿no?, formal, y bueno, no es más que lo que el cliente quiere, ¿no? También volveros un poco a comentar lo que desde el principio os decía, hay que escuchar mucho a los clientes. En muchos casos los arquitectos tenemos la posibilidad de hacer la arquitectura que creemos que se debe construir, pero en la mayor parte de los casos tenemos que negociar esa arquitectura que tenemos en mente, o ese producto que tenemos en mente, o esa comunicación gráfica que tenemos en mente con la persona que lo va a recibir. Sí, perdón, decime. Perdona, Pablo, nada, te quería comentar que tendríamos como 5 o 10 minutos máximo que estamos... Perfecto, estoy terminando. Vale, perfecto. Muy bien. Pues nada, algunas otras imágenes de este proyecto de arquitectura de Juanmi y de los compañeros, que está en Verango, en un barrio alto de Bilbao, la zona alta. Imágenes interiores muy realistas, con mucho control en la dirección artística para comunicar pues, cómo va a ser esa vivienda. También una pequeña tontería, una anécdota a nivel personal. Yo, de toda esta experiencia en fabricación digital, en prototipado 3D, soy usuario y tengo un par de impresoras 3D. Entonces, durante la pandemia, en marzo, pues estuve colaborando, imprimiendo estos pequeños cacharritos, respiradores, que ayudaban a la gente a poder respirar con las máscaras de Decathlon. Es decir, que las habilidades que vamos a ir adquiriendo tanto en la carrera como en la actividad profesional también nos van a permitir hacer otras cosas que no serán arquitectura. Algunas de ellas no serán profesionales, pero serán valiosas y debéis hacerlas, ¿no? No debéis guardaros, ¿no?, el conocimiento y las habilidades. Y este último proyecto es una vivienda que me estoy yo empezando a construir para mí y para mi familia, ¿vale? Una pequeña imagen que forma parte del proceso de negociación, en este caso con mi familia, con mi compañera Andrea y con nuestros hijos, para ir viendo un poco pues, cómo va a ser esta que será nuestra casa, ¿no? Como veis, la necesidad de comunicar para mí tanto productos como campañas digitales como arquitectura es transversal y es parte del proceso, sí, la parte más importante para mí de ese proceso de diseño de lo construido o de lo publicado o de lo digital, ¿de acuerdo? Y básicamente yo es esto lo que he hecho con mi vida profesional. Yo estoy contento, como veis mi perfil es muy disperso y sin embargo creo que hay trabazón. Como os comentaba, para mí el foco de trabajo siempre ha sido la comunicación, tanto en la arquitectura como en el diseño de producto, y básicamente esta es mi vida profesional. Y esto es todo. Bueno, Pablo, muchísimas gracias, la verdad, por tu exposición. La verdad es que es asombroso la cantidad de trabajo y la cantidad de diferentes encargos o diferentes proyectos profesionales en los que has estado participando. Creo que de alguna manera, vamos, lo estábamos comentando, es que llega un momento en el que dices, ¿de dónde has sacado tanto tiempo como para hacer tantas cosas, ¿no? Es como... Pero la mayor parte de los proyectos que veis implican todos a muchas más personas. Es decir, no, lo entendemos. Claro. Al final, en todos los proyectos hay muchísima gente implicada. Mis conocimientos profesionales
alcanzan una parte pequeña de lo que habéis visto y en la mayor parte de los casos había mucha más gente implicada que era especialista en su campo profesional. También en ese sentido yo creo que es, por mi parte, necesario que os haga una llamada a la especialización, ¿no? Cuando tú te capacitas en algo concreto que es valioso y que es menos común, quizá consigues o te garantizas más oportunidades profesionales. Al fin y al cabo, el genérico estudio arquitectura, soy arquitecto y punto, en realidad no tiene mucho impacto en el mercado porque no hay mucha gente que sea arquitecta y punto, o mejor dicho, hay demasiada gente que sea arquitecto y punto. Entonces son los conocimientos específicos y las habilidades adquiridas las que os van a permitir tener trabajo y sobre todo un trabajo que os interesa a vosotros mismos, que os guste. Yo fíjate, por ese lado de la especialización quería hacerte una pregunta, no sé si tenemos luego más preguntas, pero bueno, sí puedo abrir un poco esta siguiente parte, que es desde tu formación, no solo como ya exalumno, sino como ya profesional. Al final nosotros en la carrera empezamos a trabajar en una serie de medios tecnológicos o medios de representación que son muchas veces proyectos casi personales de investigación que permiten contar o explicar mejor cuáles son nuestras ambiciones, cuáles son nuestros intereses. No sé cuál es tu opinión respecto a que toda esta disciplina, que, bueno, mejor dicho, toda esta cantidad de medios tecnológicos o medios de visualización que ya están conformándose o que ya se han conformado hace varios años como disciplinas por sí mismas, deberían tener su peso o su entorno de aprendizaje dentro del propio sistema de educación, como, ya no solo como arquitecto, sino a la vez, digamos, como algo que no debe ser una pura investigación personal, sino que realmente tiene que haber una formación desde el inicio en cómo contamos las cosas, porque has repetido varias veces algo que me parece que coincido plenamente y me parece muy importante, que es no es tan importante a veces lo que hacemos, sino cómo contamos las cosas, y el poder de cómo contar lo que vas a hacer es, bueno, puede marcar con gran diferencia el que algo se vaya a producir o no se vaya a producir. Y a veces ese respaldo o ese discurso, como decías, no es solo desde un punto de vista genérico, como yo soy arquitecto, yo soy ingeniero, yo soy publicista, sino que hay una especialización detrás con un gran equipo tecnológico, técnico que a la vez que a la vez tampoco ha sido a una, o bueno, puede ser, pero por lo general no es ir a una academia, no es ir a un centro especializado donde adquieres esas tecnologías, sino que a veces es una investigación personal que se va complementando con cierta formación, pero que a la vez no está dada como, se da por sentado que lo debes conocer, pero por otro lado no se imparte como algo disciplinar en general a ya no solo a todos los arquitectos, sino yo creo que a todas las personas que entendemos que hay una profesión que es la de comunicar, que es inherente a la arquitectura o a cualquier otra disciplina. No sé, me gustaría un poco que nos comentaras un poco tu opinión respecto a esto. Pues te doy mi punto de vista. Mira, te cuento primero. Mi experiencia personal es que evidentemente a mí en la facultad no se me enseña a comunicar arquitectura en este sentido, es decir, no se me dan fundamentos técnicos, mejor dicho. Sí es verdad que todos los procesos de corrección de proyectos, básicamente todos los procesos de corrección de proyectos tienen que ver con que nosotros seamos o no capaces de contar bien las cosas, y los profesores te dicen, ¿estás siendo capaz o no de comunicar algo? ¿De acuerdo? Pero la base técnica no se está impartiendo en la escuela. En lo que comentas, efectivamente hay algunos entornos en los que sí se ha entendido que esta es parte fundamental de la profesión y se enseña. Por ejemplo, en los entornos de publicidad, yo por mi trabajo en la agencia de comunicación Fullsix, como con otras empresas, he tenido contacto y en general casi todos los publicistas tienen formación específica y en la mayor parte de los casos la reciben dentro de su formación académica en el sentido gráfico, bien sea con trabajo Photoshop, edición de vídeo. Evidentemente, hay una parcela, como tú comentas, que es de formación personal, de que tú te desarrolles casi autodidácticamente, porque tendrá mucho que ver con cómo tú entiendes la arquitectura o lo que sea, en el uso de estos programas, pero bueno, yo creo que una base teórica es importante. Si debe ser o no parte de la propuesta académica global, me parecería interesante que lo fuera, pero la realidad es que hay tantos caminos distintos, es decir, el perfil de formación en la comunicación es tan amplio, es decir, a día de hoy, tanto un BIM manager necesita formación específica en tecnología BIM, un infógrafo que también puede tener que ver transversalmente con el tema de la gestión BIM, de formación específica como infógrafo, como formación de fotografía, formación del uso de la luz. Es tan complejo que digamos que tendrías que tener una caterva de 10 asignaturas optativas teóricas. Entonces, quizá, yo creo que el camino, yo sí recuerdo que yo hice una asignatura optativa que era dibujo avanzado, en la que testábamos, hacíamos pruebas y hablábamos de estas infografías. No recuerdo quién fue el profesor, quizá Laca, no me acuerdo, fue hace bastantes años.
Pero bueno, quizás si no te enseñan a utilizar los programas, que además es un sinsentido porque los programas cambian cada año o cada medio año y sacan versiones nuevas, plataformas nuevas, sí que quizás estaría bien que el discurso que cada alumno es capaz de desarrollar con estos programas fuera compartido. Es decir, que tú como comunicador, porque luego porque el mercado te lo va a exigir, testes esa capacidad de comunicar con alguien, sea un profesor o otros alumnos, en un entorno correctivo, igual que una aula de proyectos, y te digan, oye, pues es verdad, lo que tú quieres contar ahora mismo lo estás siendo capaz de contar o no. Como pasa en el caso de los publicistas. Te cuento un detalle, los publicistas normalmente en los entornos creativos trabajan en dupla, en un conjunto de 2 personas. Normalmente uno suele ser más copywriter, o sea, es el que escribe el mensaje escrito, el mensaje verbal, y hay otra persona que es la que se dedica más a la propuesta gráfica. ¿Por qué? Porque en ese proceso creativo ambas 2 cosas se retroalimentan. Entonces, como te comento, quizá lo interesante sería generar algún entorno de trabajo, de testeo de esa propuesta gráfica para que la gente que está investigando cada uno en su entorno, en su aplicación, viera si esta está siendo o no eficaz y si la está desarrollando bien. Es mi punto de vista. Ya te digo, hay tantas opciones, tantos programas, solo en el tema de la infografía hay tantas opciones distintas que no tendría sentido, yo creo, formar, porque no podrías formar en todas y sería difícil elegir una. ¿Bajo qué criterio? Pero sí sería interesante que la mera capacidad expresiva fuera parte de una asignatura y bien no la herramienta. Y no, la verdad es que en ese sentido quería extender un poquito mi pregunta, porque es verdad que ahí hay una disciplina intrínseca de la publicidad de la arquitectura, genera oficios y genera posibilidades de trabajo, pero también te quería preguntar si en todo tu proceso, casi una parte importante de la conferencia, nos has hablado del diseño de producto y de esa estrecha colaboración con la publicidad y con el mundo del marketing y de un mundo quizá más especializado en la compraventa. Tu formación como arquitecto, tu trayectoria o tu background como arquitecto ha sido determinante a la hora de... ¿Tú has visto que tu posición se ha visto reforzada o has conseguido de alguna manera, no sé si diría comenzar, no, porque ya venían, por lo que nos has contado, eran a través de contactos y además eso se va como retroalimentando, pero sí que digamos tu scope como arquitecto te ha permitido a veces pues llevar el reto o llevar esos encargos a un nivel en el cual pues has tenido un feedback mucho más satisfactorio, has, digamos, esa previa experiencia que a lo mejor otra persona está más limitada, o sea, escribe a una pura, a un puro negocio de marketing, pues tú lo has conseguido llevar a otro puerto que te ha permitido volar o que te ha permitido, bueno, o tener un mayor reconocimiento. Yo creo que también todo lo que hablas con Alarcón o de las colaboraciones previas, pues son como capas de conocimiento que digo yo que también en un momento pues pueden explotar o pueden reafirmar tu trabajo, ¿no? Sí. Sí, lo que comentas es así, es decir, yo creo que el valor que yo he aportado, tanto en la agencia Fullsix como en otros trabajos colaborando con entornos de la comunicación, la formación como arquitecto ha sido importante. Creo que suele ser muy importante en esos entornos la formación que aportamos como técnicos, es decir, personas que están también acostumbradas no solo a diseñar objetos bonitos en el sentido visual, ¿no? En el sentido de hacer un render, sino gente que está acostumbrada a lidiar con las leyes físicas, con la gravedad, con la capacidad mecánica de ciertos materiales, que en estos entornos, por otro lado, es quizá lo habrán olvidado, ¿no? Porque en muchos casos nuestro cliente, por ejemplo, en el caso de Field, que es un proyecto muy paradigmático, el Banco Santander no necesita el objeto. Necesita un vídeo para comunicar que ellos están interesados por implicar a las personas con discapacidades en el entorno del fútbol. Pero tú sabes, como mejor dicho, mis compañeros publicistas saben que para conseguir transmitir eso tienen que hacer algo que sea verdad, que es un poco la propuesta valiosa de Fullsix en su momento, era que nosotros hacíamos marketing a través del producto. Es decir, y no te hablo de una camiseta con la marca, sino te hablo de conseguir que la gente entienda las intenciones de una marca a través de productos, digamos, que nosotros diseñamos para esa marca. En ese sentido, yo como arquitecto creo que he aportado esa capacidad técnica, que creo que es valiosa y que el mercado la va a seguir capacitando. No se ha hablado, por ejemplo, de otros trabajos que he realizado. Durante 1 año y medio he trabajado con The Image Company, con una compañía que hacía, porque a día de hoy ha desaparecido, arquitectura efímera, stands, mobiliario, posicionamiento de branding de marca en punto de venta. En todo ese sentido, en todo ese entorno, la gente, los arquitectos, aportamos algo que la gente no arquitecta, grafistas, publicistas, no tienen, que saber cómo se construyen las cosas. Y luego, evidentemente, de forma opuesta, o sea, la simetría, también yo creo que como arquitecto me he visto enriquecido en el sentido de que aprendes que comunicar las cosas es algo importante, que cuando tú planteas un discurso a un cliente tienes que ser, ¿cómo te diría yo?,
adaptable a las necesidades del cliente, ¿no? O sea, tú tienes que entender el insight, la necesidad profunda de tu cliente y decir, mira, yo vengo a darte lo que tú estás necesitando. Fundamentalmente para esto, escuchar al cliente, como os comentaba, es lo primero. O sea, nuestro trabajo como impositores de soluciones no es correcto, no está bien planteado. Lo que tenemos que ser es receptores de necesidades y solucionadores. Con la mayor capacidad que tengamos, con la mejor propuesta, más compacta, más eficaz, pero escuchando mucho al cliente. Y yo creo que para eso, a mí trabajar en comunicación sí me ha servido, ¿no? Para saber contar lo que yo le propongo a un cliente, te hablo en todos los sentidos, desde una infografía que cuenta un proyecto, como saber hablar con un cliente de un proyecto más normal, de una reforma en algún piso de Madrid, que también he hecho, aunque no se haya hablado con ella. Saber comunicar, saber entender lo que te pide el cliente es parte fundamental. La comunicación, entendámoslo, no es solo una labor unidireccional desde la marca al cliente, que es lo que hacen las agencias, sino que también la capacidad comunicativa es importante, ¿no? Y ahí es más receptiva, más de escuchar que dativa, de meter en la cabeza del cliente cosas, ¿no? Pero escucha lo que él quiere y luego pues a ver si puede solucionar lo que necesita. Bueno, Pablo, pues la verdad, muchas gracias por la exposición. No sé si tenemos alguna pregunta más. Yo creo que voy a dar paso a, si mientras vemos si alguien más se anima a hacer alguna pregunta, voy a dar paso a Ángel, que teníamos pendiente para que... Me espero a las preguntas, si hay alguna. No, Ángel, puedes intervenir porque por ahora no tenemos más preguntas. Venía corriendo de clase, tenía un problema cuando he encendido el ordenador y en lo que he reiniciado el router he llegado tarde, así que Pablo, discúlpame. Pero vamos, bueno, primero te quería dar las gracias por estar en el ciclo y precisamente a mí lo que siempre me ha interesado más de tu perfil ha sido esa condición difusa y como periférica que anda todo el rato rodando alrededor de la construcción, a través del producto, a través de la imagen, y creo que es un perfil bastante particular dentro de este ciclo, ¿no? Siempre me ha llamado mucho la atención y aunque en un par de ocasiones has hablado como de lo transversal y lo difuso, así casi como disculpándote, yo creo que precisamente ahí está el valor, ¿no? O sea, gente que entienda que con una formación de arquitecto uno termina pudiendo entrar y salir de distintos territorios, ¿no? Que creo que tú ejemplificas bastante bien, así que pues muchas gracias. Nada, gracias a vosotros por la invitación. Vale, pues no sé si tenemos, alguien quiere hacer alguna pregunta, parece que no hemos recogido ninguna pregunta más. En ese sentido, bueno, no quiero cortar ya inmediatamente, pero bueno, podemos dar por cerrada la conferencia. Pablo, para nosotros ha sido un honor el poder tenerte aquí hoy. La verdad es que creo que hemos tenido, por puntualizar un poco en lo que ha sido este primer ciclo de Exalumni, hemos tenido 2 conferencias muy interesantes en cuanto a carga de trabajo, porque es verdad que Natalia era también me recuerda un poco a ti, era como una especie de locomotora a la hora de estar siempre Somos amigos, además, somos sí. compañeros amigos. Bueno, pues también fue fantástica y creo que además dais un mensaje muy positivo a las siguientes generaciones, que es esa capacidad o ese talento incansable de producir y de estar siempre, tú mismo lo comentabas con lo del COVID, hay una crisis sanitaria, ¿tú qué puedes aportar? Bueno, das una solución, en un momento seguro que has solucionado, has ayudado a aportar tu granito de arena ante una situación muy difícil. Y bueno, yo creo que más allá de si hacemos una arquitectura muy pura o hacemos una arquitectura muy difusa, yo creo que el mensaje que es muy rico es esa capacidad de vertebrar, de estar en todas partes y de al final producir un trabajo que seguramente pues tiene sus repercusiones y que, como hemos visto, pues que también el propio trabajo genera trabajo, que es algo que has incidido mucho a lo largo de tu conferencia, que me parece muy interesante. Sí, en mi caso ha sido así. También en ese sentido yo os quería dar, que no sé si lo que quizá he contado da la impresión opuesta, en mi labor profesional siempre ha sido muy importante tanto formarme en cada encargo que a mí me ha caído, porque todos me hacían pisar un poquito fuera de la zona de confort, como en ningún momento perder de vista que normalmente las cosas que tú decides hacer con cada encargo son las que más van a configurar tu carrera profesional. Es decir, no es el encargo en sí. Cuando un cliente te pide algo, tú debes ser el que debe buscar cómo hacer ese algo para que te esté formando de nuevo a ti y debes direccionar ese proyecto, las soluciones. Evidentemente no hace un error por hacer algo que no tienes ni idea de hacer, pero sí hace algo que a ti te vaya a
a convertir en la persona que quieres ser como arquitecto, como diseñador de producto, Sí, eso es. como lo que estés haciendo, ¿no? O sea, redireccionar los intereses de tu cliente hacia tus propios intereses, ese intercambio yo creo que es importante para conseguir formarse de manera continua y sobre todo para ser feliz. Como No, una que trabaja, que tiene una labor creativa, porque cuando haces creatividad para otro y solo estás escuchando lo que te pide ese otro, no eres feliz. Al igual que cuando haces algo para ti y no lo compartes con nadie, no puedes ser feliz, ¿no? Esa empatía, esa bidireccionalidad, para mí ha sido importante y yo ya te digo, a día de hoy me estoy contento con lo que hago, me gusta, me enriquece, me lo paso bien, me permite vivir bien, me permite vivir con mi familia y no me parece poco, ¿no? No. Hablando En de mi trabajo. absoluto. Además, has introducido conceptos que yo creo que son muy oportunos en nuestra profesión, que son conceptos de empresa, de intercambio con el cliente, de feedback, de operatividad, que a veces cuesta mucho verlos cuando te estamos estudiando la arquitectura desde tan de cerca y en un plano en el cual pues, tenemos una conversación casi de arquitecto a arquitecto y el mundo en realidad es mucho más amplio. Yo en ese sentido, por ejemplo, yo he hecho una vivienda para mi propia familia en la zona norte de Extremadura, he hecho algunos proyectos de reforma, pero no los he querido contar porque entiendo que es la parte que no difiere o que no aporta riqueza respecto a cómo yo he desarrollado mi actividad profesional. Sobre todo porque además en la mayor parte, bueno, sí, en algunos casos han sido proyectos alimenticios, que sí que han producido a nivel financiero, pero que en muchos casos han sido más proyectos personales, necesidad creativa de, bueno, pues entre la necesidad, en este caso concreto, de mi familia, frente a una vivienda en ruinas que queremos hacer una casa para poder volver a nuestro pueblo natal con cierta frecuencia, se construye una casa, pero contaros eso, que si queréis, si cuando pase el COVID y hacemos la conferencia en la escuela, yo os digo imágenes, os digo fotos, creo que la vivienda es interesante, pero a mí no me parece tan valiosa porque es lo que muchos os pueden contar, cómo han hecho una vivienda. Claro. Y a mí, a día de hoy, haber hecho esa vivienda me ha dado más trabajos, yo he podido contar esa vivienda como parte de mi background profesional, pero no me parece específico con respecto al resto de mis compañeros porque casi todos hemos hecho alguna vivienda. No, y en ese sentido nosotros te lo agradecemos un montón porque coincidimos mucho con el punto de vista elegido. Pablo, muchísimas gracias por venir, por acompañarnos y nada, en términos generales seguiremos con el ciclo de conferencias. A partir de ahora ya serán un ciclo más específico de prácticas emergentes en la que también vamos a traer a exalumnos de la escuela y vamos a abrir también el campo a algunos estudios jóvenes de arquitectura que están marcando pues, nuevas reglas y nuevos paradigmas en nuestro país. Gracias a todos por asistir. La conferencia es grabada, con lo cual se subirá a una plataforma que estamos desarrollando, donde la podremos revisar y pues, la haremos llegar a todos los alumnos. Gracias a todos por venir. Con esta cerramos y, oye, estamos a tu disposición para verte por la escuela, Pablo. De acuerdo. Gracias. Venga, hasta luego. Gracias, Ángel. Gracias, Pablo. A vosotros.